¿Qué irá a decir Sheinbaum? Porque las reuniones aquí están limitadas a 50 personas. Y el presidente invitó a 70 a su informe. No sé si lo irán a Nada, regañar, ¿no? no. 70 personas van a ir, pues ya llegó el día del informe. Yo no sé qué novedades se podrán exhibir ahí. Todos los días nos mantiene al tanto de lo que está sucediendo con su mañanera. No es despectivo, pero así le han llamado. Entonces, ¿qué dirá de distinto, Dora? Pues yo creo que sí, algo más estructurado. Él mismo reconoció que en las mañanas sale, como dicen aquí en mi pueblo, al bolo, a ver qué se le ocurre. Él lo dijo, ¿no? Entonces yo espero que hoy sea algo más estructurado, que tenga una línea, no solo de actividades, sino de tiempos, que es muy importante por lo que estamos viviendo. Yo creo que sí va a haber algo más coherente. Sí, es coherente, congruente y lógico. Espero. Pues por lo pronto me llamó la atención. Mire, ya hasta le bajaron un spot donde dice que el Papa Francisco dice que ayudar no es comunismo. Yo, Es humanismo. sí, hace tiempo que no veía que el INE aplicara sus... Fíjate que la ceremonia del informe de gobierno prácticamente nació cuando México se convierte en república. En 1824 es el primer informe propiamente y se daba en enero, el 1 de enero, que era cuando habría sesiones del Congreso. Luego cambiaron las leyes y demás y se daba imagínense, 2 veces al año. Si con una teníamos durante mucho tiempo más que suficiente, era 2 veces al año, era el 16 de septiembre y el 1 de abril. Y luego ya en la Constitución del 17 se dijo que solo una vez al año, cuando iniciara el periodo ordinario de sesiones, que es el 1 de septiembre. Y siempre quedó establecido que no era necesario que el presidente se presentara a hablar, nomás que se hizo costumbre. La ley dice claramente que con que lo entregue, o sea, que tiene que entregar el informe del estado de la administración pública del año anterior y lo puede enviar, lo puede mandar en disque o en USB, no tiene que presentarse. Y sobre todo esa polémica se desató a raíz de, creo que, pues en 2006, que fue cuando a Fox le impidieron la entrada para dar su informe, que es la única vez que ha ocurrido algo así, que en el Congreso le dijeron no entra, señor presidente, y no entró Fox, y desde entonces los presidentes mandan el informe y luego dan su mensaje político, ya sea en el Auditorio Nacional, sobre todo Calderón dio varios en el auditorio, y López Obrador es la segunda vez que lo va a hacer en Palacio Nacional. Llega con temas interesantes, pero uno de ellos ayer renunció por fin, Víctor Manuel Toledo, Sí. el que se había filtrado en un amargo comentario a la Cuarta T, y que no renunció, y todos nos quedamos, ay, ¿cómo no va a renunciar? Después de que decíamos nosotros, despepitó contra la Cuarta T, y ahí se quedó. Pero pues no, un mes le bastó para presentar su renuncia. Él dice que por motivos de salud, pero se baja de la Semarnat, y ya, claro, hay nuevo encargado. Nueva encargada, pero no deja de ser una baja considerable en el equipo de Andrés. Pero lo que yo no sé es, Víctor Manuel Toledo sí estaba desde hace mucho tiempo muy cercano a todas esas cosas de ecología, de cuidado, y la señora Albores se llama, ¿no? Quien lo sustituye, María Luisa Albores, ¿tendrá la misma experiencia? Porque lo que yo estoy observando es que igual que en otros sexenios anteriores, lo mismo sirven para una secretaría que para otra, independientemente de la experiencia, y eso creo que no es bueno para el país. Bueno, pues hemos visto que si hay honestidad,
se puede cumplir el cargo. Entonces, si tiene mucha honestidad esta persona, podrá funcionar en el cargo que le pongan, ¿no? No, yo creo que es necesaria la experiencia, ¿no? Ah, pues claro que sí, pues el que cubre Se el llama perfil. idoneidad. Sí. Un funcionario es idóneo si conoce la materia Área. de la secretaría o de la dependencia en donde va a trabajar. El otro caso es que sea muy, muy capaz administrativamente y se rodee de gente que sí sabe mucho de esto. Pero ahí hay que dar, se agrega un paso más en el logro de una buena administración. En cambio, alguien que conoce directamente los problemas que afectan al país tiene una gran ventaja. Ahí mismo viene otra duda. A ver, sáquenme. Ayúdenme, auxílienme, porque desaparece, por ejemplo, la Secretaría de Minería por austeridad. Subsecretaría. Pues dicen que la Secretaría. La cancelación del cargo, del subsecretario de Minería. Subsecretario. Subsecretario, tienes razón, Dora, gracias. Ya me va ayudando a salir. Entonces nada más queda el secretario de Minería. Así es, y esto pues para los que se dedican a la minería representa un grave problema, porque si de por sí ya tenían problemas en llegar a cierto nivel, no te digo con el señor secretario, a nivel de subsecretaría, que era que se distribuía muchas veces proyectos, aprobaciones y demás, ahora en línea directa va a ser mucho más difícil, amén de que la minería está pasando por un momento muy difícil en cuanto a la inversión. Había ya proyectos en diferentes puntos de la República Mexicana que se pararon primero por el COVID y después por toda esa salida de capitales a sottovoce y que les ha afectado en pequeña escala dentro de un lugar de minería, pero que ya sumando sí es representativo. Una subsecretaría a ese nivel hace mucha falta. Es una de las diferencia de otras. industrias más importantes en este país. Pero la borran ya del catálogo, porque no depende de otra secretaría relacionada con la actividad minera, sino de economía. Sí, hay que señalar que en México ya no hay industria pública de minería. No. Llegó a ser muy importante. Era esa Secretaría de Energía, Minas e Industria paraestatal. Entonces, al destruirse la actividad del Estado en el ámbito minero, al malbaratarse las minas a grupos privados o extranjeros, sobre todo canadienses, y al aniquilarse la industria paraestatal, pues cambia y se le pone de economía. Pero es claro que ya el Estado ya no hace nada en ese ámbito. Simplemente pues conoce de proyectos, los aprueba, puede buscar financiamiento para ellos, pero todo depende ya de los grandes grupos mineros, sobre todo el Grupo México. Entonces, pues es reconocer que el Estado ya no tiene nada que hacer en la cuestión de las minas. Entonces es parte de la destrucción, del desbaratamiento del Estado Nacional que se ve en esos recortes presupuestales al INAH y a tantas otras dependencias. Entonces, como ya no tenemos industria minera, pues ya no necesitamos una secretaría. Sí, ya no necesitamos. Pero pues a lo mejor nos conviene más que alguien trabaje con más eficiencia. No. ¿O no? Pero, en fin, claro, esa es la visión neoliberal. El Estado no debe intervenir en eso. Pero pues, ese proyecto se ha seguido al pie de la letra en este gobierno. Y nos despojaron de todo. No nos robarán más. No nos robarán más. Ajá. No nos volverán a saquear, decía López. Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, dijo López Portillo.
Miren, y es que ayer precisamente el presidente tuvo un encuentro con los familiares de los que murieron en Pasta de Conchos. Ya le habían dicho al presidente, no se puede recuperar esos cuerpos. Es muy caro, es imposible. No hay manera, señor. No, dijeron, se comprometieron. Y ayer se juntaron con ellos y les dijeron, híjole, ¿qué creen? Ya estuvimos sacando cuentas y buscando la alternativa y es más fácil que les demos un dinerito de indemnización, que les hagamos un bonito monumento y que ahí muera todo. Esa es la propuesta que le está haciendo el gobierno. O que la familia diga, no, yo sí quiero el cuerpo de mi ser querido. Y entonces empiece una obra que difícilmente se va a concluir, Alejandro. Eso, exactamente. Yo creo que nuevamente este tipo de casos como el de Pasta de Conchos, como lo del avión, te lleva a ver que una cosa es lo que te prometen, te bajan el cielo, la luna y las estrellas absolutamente en campaña, y te das cuenta con la realidad una vez que llegan al gobierno, sea López Obrador, sea Cedillo, sea Calderón, quien sea el presidente, te prometen tal cantidad de cosas de las cuales yo creo que el 90% son irrealizables. Unas por cuestiones verdaderamente de las circunstancias y el contexto, no sé, la crisis económica, la pandemia, lo que quieras. Pero hay otras que verdaderamente parece que te ven la cara como ciudadano. Esto de lo de Pasta de Conchos era absurdo desde el principio. Ya son más de 10 años, ¿no? ¿O 10 años se cumplieron ahora? 10 años, sí, más o menos. O sea, es una tontería. Yo sé que es un dolor terrible para las familias, que desde luego poder enterrar a tus muertos es algo con lo cual te permite estar tranquilo en muchos sentidos, y por eso toda esta lucha contra la gente que ha sido desaparecida y tratar de encontrar alguna pista, los restos o algo igual que los de chavos de Ayotzinapa. Pero era lógico, es imposible, fue un derrumbe. Esa mina tendrías que quitar, entrar por otros lados, sacar tierra, y después de 10 años yo no creo que pudieran encontrar absolutamente nada. Quizá algún resto por ahí. Entonces, me parece que es jugar con las emociones de la gente. 14 años, claro. Alejandro. 14 años, o sea, imagínate. O sea, ya en algunos panteones, si no hay refrendo de la tumba, ya te hubieran sacado a tu difunto. Entonces me parece que es muy bajo esto en campañas, prometer ese tipo de cosas, porque estás jugando con la sensibilidad, e igual va a suceder con los padres de los chavos de Ayotzinapa. O sea, llevamos 2 años, nos acaban de dar una pista de un fragmento de hueso que dio positivo para otro nombre de los desaparecidos, pero siguen jugando con la idea de, no, sí, nosotros nos vamos a encargar de todo. A ver, seamos realistas, somos un gobierno responsable. Señores, estamos en su dolor con los fallecidos en Pasta de Conchos. No se puede hacer, no es viable técnicamente, pero podemos hacer un monumento, un parque ahí, un mausoleo, lo que ustedes quieran. Pero esto de prometer que vamos a llegar hasta el fondo y sacar los cuerpos, por favor, es jugar exactamente con las emociones, con los sentimientos de los deudos.